Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Antes de comenzar y entrar en materia, quiero hacer una alusión muy emotiva y muy de corazón a lo siguiente. Quizás algunos de ustedes tuvieron el privilegio de conocer a nuestro querido colega Axel Darío Arcila Carabalí, una persona joven aún, pero muy importante y muy líder en el sector asegurador colombiano, quien desafortunadamente falleció en un accidente, pues como todo accidente totalmente imprevisto, este fin de semana. Axel, como quizás sepan algunos de ustedes, era economista de la Universidad Nacional de Colombia, era máster en economía, especializado en actuaría, conocido y respetado en el sector por su enfoque analítico y técnico robusto, experto en modelación estadística, evaluación de riesgos, gestión actuarial. Su último cargo que desempeñaba en el momento del fallecimiento era como gerente técnico en Qualitas, una compañía que está incursionando a partir de este año en el mercado colombiano. Esto quiere decir que Axel, en esa calidad, era uno de los promotores del crecimiento y la innovación en nuestro sector, pero antes trabajó durante varios años en SBS como gerente de Personal Property y en AIG, para no mencionar sino los cargos por los cuales era más conocido. Muchos en Fasecolda tuvieron el privilegio de trabajar de cerca con él y el fallecimiento de Axel nos ha dolido como si fuera una pérdida propia de la casa. De modo que antes de empezar este evento gremial, queremos rendirle un pequeñísimo y sentido homenaje y entonces les voy a pedir que guardemos un minuto de silencio en su honor. Muchísimas gracias. Muy bien, para él, para su familia, para sus colegas y colaboradores, nuestro más sentido pésame. Entrando en materia, voy a empezar con un par de noticias arrancadas de los titulares de esta última semana. Ustedes habrán visto hace unas semanas en el periódico El Tiempo un titular que decía lo siguiente, aquí lo tengo en el celular: millonaria donación de empresarios para la reconstrucción de Medina y Paratebueno. La gobernación de Cundinamarca convocó a líderes económicos de todo el país para que aportaran a la superación de la emergencia. Como resultado, se recaudaron cerca de 1.000 millones de pesos. Y citan al señor gobernador de Cundinamarca, entre comillas, Jorge Emilio Rey: el programa va a estar abierto hasta que reconstruyamos la última vivienda y la última escuela. Qué pesar, el tono de la noticia era un poco celebratorio. Un gran logro que empresarios donen 1.000 millones de pesos para la reconstrucción. Los que estamos en este mundo de los seguros sabemos que eso no es una buena noticia, eso es una pésima noticia. Quiere decir que no había una política de gestión de riesgos y específicamente una política de atención inmediata a los desastres en el departamento de Cundinamarca y en los municipios afectados. Hoy nomás estamos viendo la tragedia de Bello y pues podríamos aquí quedarnos toda la mañana mirando los distintos desastres naturales que en lo que va corrido del año, solo para hablar de este año, hemos visto: deslizamientos, derrumbes, ciclones, inundaciones. Hace menos de una semana o un poco más de una semana, el día de la marcha tuvimos, ¿qué fue? El día antes de la marcha tuvimos también un terremoto muy fuerte aquí que afortunadamente no causó, bueno, es este mismo terremoto del que acabo de hablar. Y por eso un poco, queridos colegas, estamos acá. Porque hace 2 años, con muy buen criterio,
el Congreso de la República aprobó una ley, la Ley del Plan de Desarrollo, en la que introdujo 3 artículos que pusieron fin a un viejo debate, o no tan viejo, pero persistente debate, sobre la viabilidad de los seguros paramétricos en Colombia. Ese debate se había parcialmente resuelto para el ramo agropecuario, por una ley específica que lo permitía años atrás. Pero lo que sucedió hace 2 años es que la modificación que hizo el plan de desarrollo del gobierno Petro a un par de artículos del Código de Comercio y a un artículo del Estatuto Financiero sepultaron para siempre el debate. ¿En qué consistía ese debate? En que si los paramétricos eran o no eran viables en Colombia, que si el Código de Comercio los permitía o no los permitía, que si eran indemnizatorios o no eran indemnizatorios. Los más jóvenes aquí presentes, que son casi todos, quizás no tienen por qué saber que el Código de Comercio es el que rige nuestro contrato de seguros y esa es una norma muy antigua, diríase que demasiado antigua, tan antigua es que en Fasecolda estamos trabajando un proyecto para proponerle al país, probablemente cuando inicie el nuevo gobierno, una modificación a ese capítulo del Código de Comercio. Ese Código de Comercio es un decreto ley. En la época en que aquí el doctor César se acuerda, se legislaba más que todo con decretos amparados bajo el famoso estado de sitio, que se expidió en el 71. Pero los borradores habían sido redactados en el 58, imagínense, a finales de la dictadura de Rojas Pinilla e inicios del gobierno de Lleras Camargo. Esa es la legislación que regula nuestro contrato de seguros. Es una legislación que no habla de seguros masivos, de tecnologías digitales, de microseguros, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de blockchain, de nada de eso. Y tampoco, por supuesto, habla de seguros paramétricos. Y no faltaban los abogados, muchos de ellos amigos míos, porque yo también soy abogado, que decían que los seguros paramétricos, dadas sus especificidades, dada su lógica, no encajaban dentro de la arquitectura del contrato de seguros que traía ese viejo y un poco anacrónico Código de Comercio, que nos ha servido bien, como los carros viejos y los zapatos viejos, pero llega un momento en que toca pues, ver qué hacemos con el zapato viejo o con el carro viejo. Entonces, lo que hizo el legislador en el año 2023, en mayo, a instancias del Gobierno Nacional, porque ese es un proyecto presentado por el Gobierno Nacional, y esto es muy importante decirlo, con base en el análisis técnico y el estudio jurídico que lideró la URF. Para los que no están tan familiarizados, la URF es nuestra unidad de regulación financiera, una unidad técnica de altísimo nivel insertada dentro de la sombrilla del Ministerio de Hacienda, que a su vez, esto también es importante decirlo, se nutrió de muchos estudios técnicos, pero especialmente de uno muy importante y muy oportuno que lideró el PNUD en su momento. Y entonces voy a contar esta historia en su orden porque la conté en revés. El PNUD hace un estudio, se lo entrega a la URF acoge las conclusiones de ese estudio, propone unas modificaciones legislativas, esas modificaciones legislativas se incorporan en el proyecto de ley del plan de desarrollo, el gobierno presenta ese plan de desarrollo al Congreso y el Congreso aprueba esa ley. Y eso todo, ese proceso que acabo de escribir, culminó con la expedición de la ley en mayo del 2023. ¿Por qué estamos aquí sentados? Pues porque el mes pasado, ojalá lo hubiéramos podido hacer en mayo, el calendario no lo permitió, conmemoramos los 2 años de esa norma. Y eso, que quede registrado, Fasecolda lo considera un gran logro del Congreso de Colombia, un gran logro del Gobierno Nacional, del actual gobierno y de sus equipos técnicos, un gran logro del sector asegurador que apoyó esa medida y un gran logro de país. Dicho eso, y lo digo con todo cariño y respeto, tenemos esta sensación, este feeling, perdónenme el anglicismo, que las autoridades mataron el tigre y se asustaron con el cuero.
lograron una cosa muy importante, que es dotarnos de un marco normativo moderno para que en Colombia existan y se propaguen y se promuevan y se implementen, cuando sean pertinentes, no lo son pertinentes en todos los casos, los seguros paramétricos, pero no hemos logrado que las autoridades nacionales implementadoras, ejecutoras, y para ser justos, tampoco las autoridades locales en su gran mayoría, contemplen que esa es una muy buena opción para su gestión de riesgos. El seguro paramétrico no es del todo exótico en Colombia, ya lo decía. Ha funcionado y creemos que bastante bien en el ramo agropecuario. Pero hoy estamos aquí para mirar la otra parte del seguro paramétrico. Cómo logramos que el seguro paramétrico funcione en ramos como terremoto, como incendio, como deslizamiento, como erupciones volcánicas, como continuidad de los negocios, en general para todas las manifestaciones de lo que en la jerga aseguradora llamamos los seguros de property. Puede haber espacio para los seguros paramétricos y también en otros ramos. En automóviles hay casos, por ejemplo, en Puerto Rico muy interesantes, en salud, en fin. Estamos aquí sentados, y con esto voy terminando, para, a propósito de la conmemoración que nos llena de alegría de los 2 años de la aprobación de las normas que le abrieron la puerta a los seguros paramétricos, más allá del agro en Colombia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué experiencias internacionales? ¿Qué reflexiones? ¿Qué asuntos técnicos? Quizás alguna otra regulación que haga falta, habrá que verlo, ojalá no, que podamos hacer para darle el verdadero impulso a los seguros paramétricos y dotar a las autoridades y también al sector privado. Por favor, no crean que mi reflexión sobre el sector público deja de lado al sector privado. El sector privado también podría encontrar en los seguros paramétricos un instrumento muy importante para protegerse en general. Por eso estamos acá, y qué gusto ver este salón casi lleno para discutir de estos temas. Quiero saludar a los funcionarios públicos y funcionarias públicas que nos acompañan. Entiendo que aquí tenemos representantes del Departamento Nacional de Planeación, a quienes espero saludar, de la UNGRD, de la Alcaldía de Bogotá. A esos en particular, pero a todos los invito a que tomen atenta nota de las deliberaciones, porque creo que puede ser muy útil para ya no el diseño, sino la implementación de políticas públicas donde los seguros paramétricos jueguen un rol. Hoy vamos a iniciar nuestras deliberaciones con la participación del doctor Daniel Tocaría, de la URF. Como decía, la URF les voy a contar a los que no saben, es un piso por allá en el Ministerio de Hacienda, allá como encerradito, y uno va allá y se respira inteligencia, se respira rigor, se respira compromiso, y de allá salen estas buenas ideas. No siempre estamos de acuerdo con ellos, pero vivimos muy tranquilos del rigor técnico, de la transparencia y del compromiso con que hacen su trabajo. Y seguramente el doctor Daniel nos contará algo más de la historia que aquí conté. Luego nos van a acompañar la doctora Marta Cano de Swiss Re, que va a compartir algunas experiencias de casos exitosos, la doctora Juanita Blanco de WTW, que va a hablar de casos más específicos, por ejemplo, experiencias exitosas para proteger corales y para mitigar desastres, y la doctora Paola Cuadros de Micro cerrará el ciclo de intervenciones con el énfasis en cómo estos seguros pueden ayudar a la protección de poblaciones vulnerables. Luego tendremos un panel. Ese panel estará moderado por Paola Arias. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contarles que este evento lo estamos haciendo en el marco de una alianza muy poderosa que hemos construido en los últimos años justamente con Banca de Oportunidades para promover la inclusión financiera. Y esto es importante porque una de las cosas que hemos aprendido en Fasecolda es que los seguros paramétricos pueden ser un poderosísimo instrumento de inclusión financiera. Entonces, en esa medida, pues estamos aquí sentados gracias a esa alianza entre Banca de Oportunidades y Fasecolda. Con estas reflexiones iniciales, les doy las gracias por su presencia.
Fasecol de la casa de ustedes y seguimos entonces con nuestra agenda. Muchas gracias.